Tenemos ya nuevo ministro de Educación luego de una semana en incertidumbre porque habían censurado al quien hasta hace poco fue ministro de Educación, Carlos Gallardo. Rosendo Leoncio Serna es el nuevo ministro y él asume en medio de una crisis, ¿verdad? Porque esperamos que los niños lleguen, que es la promesa de gobierno, regresen a la escuela en marzo del próximo año, pero estamos contra el tiempo. Hace más o menos una semana también se publicaron los lineamientos para este retorno seguro, pero hay un gran sector que no está satisfecho con esa norma técnica porque reduce o mantiene las horas de clase a 4 horas. Los chicos no pueden alimentarse en el colegio con sus loncheras en las zonas urbanas y, en fin, una serie de asuntos prácticos que podrían facilitar el hecho de que los niños pues regresen y se desarrollen de manera integral dentro de sus colegios, ¿no? Seguimos con la pandemia, sin duda, pero tenemos que aprender a convivir con ella. Y hay una carrera contra el tiempo. Por eso es que le queremos preguntar a Daniel Alfaro, exministro de Educación, cuáles son las primeras acciones que debe ejecutar el nuevo ministro de Educación, pero a corto plazo, es decir, a marzo de este año. Muy buenos días, señor Alfaro. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Mabel. Muchas gracias por esta llamada. A ver, muy puntual, porque creo que tampoco hay espacio para el mismo ministro de tener una larga lista de prioridades. Se tiene que apuntar a 1, 2, 3 cosas para garantizar que los chicos puedan regresar a la escuela. El nuevo ministro es el tercero en lo que va de este gobierno en la peor crisis educativa que tiene nuestro país. De hecho, eso lo pone en una situación bastante compleja en cuanto a los retos, y siendo el primero de ellos, como ya lo mencionaste, 100% de escuelas con algún grado de presencialidad a marzo del 2022. Y es que se nos mete a marzo. La foto de diciembre no pinta bien. En diciembre solo tenemos el 20% de escuelas que estarían con algún grado de presencialidad. De ahí que la brecha es grande. Y por lo tanto se necesita mucha flexibilidad en el territorio para ni siquiera parar en enero y febrero, sino seguir estimulando de que se pueda dar una gradual ocupación de estos locales educativos con el fin de lograr esta meta a marzo. Protocolos de bioseguridad, definitivamente es una regla. Segundo, autonomía en las escuelas. Mencionabas la reciente publicación de la norma para el siguiente año. Una polémica que se despertó a raíz de esa publicación es que se ponía como máximo 4 horas lectivas diarias en escuelas dentro de la urbanidad. Cuando hay escuelas en la urbanidad que bien podrían tener todas las horas lectivas. Darle esa flexibilidad, esa autonomía a la escuela para que pueda adaptar su servicio en la mejor de sus condiciones, podría ser otra medida oportuna. Y este conjunto de medidas deberían tener un comunicado, un mensaje claro a las familias para poder elevar su confianza al retorno. Si nosotros vemos el indicador del Ministerio de Educación, ¿en cuántas familias estarían dispuestas a regresar el próximo mes? Si es que el gobierno lo permite, solo es el 60%, Mabel. Y ese 60% no se ha movido en los últimos meses. Es decir, no se ha logrado un trabajo de convencimiento para que sobre la base de la evidencia internacional y lo que nos dice el mundo con respecto a un retorno seguro de las clases, exista esa confianza por parte de las familias y esa fe en que tenemos que restituir este derecho educativo lo más pronto posible. Pero, digamos, ese aspecto no es que sea tan fácil de solucionar, pero con liderazgo y poniéndole un poquito de turbo se podría lograr. Pero eso tiene que salir del mismo ministro de Educación, pasando por las diferentes UGELes, los directores de los colegios, es decir, toda la comunidad educativa tiene que estar en la misma frecuencia. Sin duda, el ministro de Educación va a tener el rol protagónico en esta película, ¿no? Pero no es el único rol. Hay otros actores acá importantísimos. Y el otro actor importantísimo es el gobernador regional. Ajá. Nosotros en Propuestas del Bicentenario hicimos un análisis de cómo las regiones habían reaccionado al retorno. Y vimos que el 35% de regiones había logrado más del 20% de escuelas con algún grado de presencialidad. Y que este 35% también tenía la característica de que en los últimos meses habían logrado incrementar esta porción con mayor celeridad que el resto del 65%, ¿no? Buena noticia. Una de esas regiones, por ejemplo, es Huánuco, de donde viene el actual ministro de haber sido director regional de Educación, ¿no? Entonces esperemos que sobre esa experiencia
pueda motivar al 65% restante, cuya responsabilidad, como te mencionaba, más recae en el gobernador regional, ¿no? Entonces también deberíamos invitar a ellos a esta gran misión de lograr en marzo 100% escuelas con presencialidad. Sin embargo, hay todavía obstáculos que serán difíciles de atender por el tiempo que toma reparar, por ejemplo, la infraestructura de ciertos colegios. Muchos de ellos en estos 2 años no han recibido el mantenimiento necesario y muchos de ellos tampoco tienen agua, servicios básicos. Y tampoco se ha hecho, en esta pausa de 2 años, tampoco se ha hecho mucho. Y ese, lamentablemente, es el obstáculo que hay que vencer, pero de no hacerlo pronto va a seguir afectando a los niños que viven en condiciones más vulnerables y va a hacer que ese abismo, ¿no?, de educación sea mucho más grande. Buen punto, Mabel. Mira, la brecha de infraestructura educativa es enorme, son más de 100.000 millones de soles. Al año gastamos más o menos 2.500. Hagamos una división entre 100.000 millones y 2.500 y nos da como a 40 años de cierre de brecha. Eso no se va a solucionar el próximo año, pero lo que sí se puede solucionar es un mantenimiento preventivo, que es una transferencia de dinero directamente al director del colegio público para que haga todas las inversiones en compra de mascarillas, agua potable, ¿no? El mantenimiento para el distanciamiento social que la norma lo exige, y haga el mejor de sus esfuerzos juntos con la comunidad para lograr que ese local educativo mejore. Y en aquellos locales educativos donde la brecha aún sea mayor y ese mantenimiento no pueda cumplir con los requisitos mínimos, hay otras opciones. El Ministerio, por ejemplo, saca esta regulación que le llama Aprendo en Comunidad, donde también permite utilizar parques, locales comunales u otros espacios para dar el servicio educativo. La flexibilidad, la autonomía en el territorio les tiene que ayudar a buscar las mejores opciones para lograr este cambio. Es decir, es cuestión de ponerse creativo, nada más. Yo durante este tiempo he tenido la suerte de ir a cubrir ciertos colegios en zonas vulnerables y he visto cómo el ímpetu de los mismos directores, ¿no? Y la voluntad de servicio que tienen, esa vocación que tienen, ha ayudado a que los chicos regresen a la escuela en esta modalidad semipresencial, interdiaria, cada 3 días, pero también he visto que se pueden lograr acuerdos entre los gobiernos locales y los colegios. Por ejemplo, hay un programa maravilloso de la Municipalidad de Lima que ha prestado inclusive oficinas para que los niños puedan tener apoyo pedagógico. Oficinas que no se utilizan porque hay mucha gente que aún trabaja en la virtualidad, ¿no? Hasta las computadoras están siendo utilizadas por estos niños que viven en zonas realmente vulnerables. Entonces, sí se puede, señor Alfaro. Por supuesto que se puede, y necesitamos el compromiso de todos, ¿verdad? Al principio que esta es una película en donde son más actores que solo un ministro, de gobernadores regionales, estamos hablando de gobernadores locales, y estamos hablando de que el colegio ya no se va a restringir solo en las paredes de sus locales, sino que ahora el colegio se puede dar en otros espacios, para empezar en las casas. Si antes hablábamos de una brecha de infraestructura física, ahora también hablamos de una brecha de infraestructura digital. Justamente para darle mayor oportunidad a que nuestros estudiantes puedan desde la casa, con conexión a internet y dispositivos, poder lograr su derecho educativo y así ir avanzando en esta idea de que la escuela no se remite al local, sino que el Perú es una gran escuela, y ese es el nombre que le pondría a la película. Bueno, vamos con ese optimismo entonces al 2022 de la mano del nuevo ministro de Educación. Esperemos que esperemos que todos tengamos esa misma visión, que no hayan cuellos de botella, porque aquí estamos hablando del futuro de nuestros niños, ¿no? Es sumamente importante. Muchísimas gracias. Que tenga un buen año entonces también. Son las 11 de la mañana con 29. Escuchamos los titulares y volvemos.